esta noche que se llama Los enemigos de la fe en el siglo XXI. Vamos a entrar en materia. Hay dos momentos para hablar de estos enemigos de la fe en el siglo XXI. La primera sección, quiero ubicarlas en un elemento muy personal, muy espiritual. Y bueno, la segunda parte sí va a ser una experiencia mucho más de diagnóstico de la realidad. En primer momento, cuando a mí me hablan de enemigos de la fe, siempre se me viene a la mente la palabra de la carta de San Pablo a los Efesios, ¿no? En la que se nos dice que todos libramos en esta vida un combate espiritual, que nuestros enemigos son seres que están en el aire, cosas de estas, dice San Pablo. De allí se me ha quedado la idea de que, bueno, la fe tiene unos enemigos, que la fe es un combate y que en este siglo XXI es cuando más debemos tomar las armaduras de la fe y poder combatir con fuerza, con valentía lo que hemos recibido. En primer momento, analizando una experiencia espiritual en la vida, en el camino de la vida que todos hacemos, pudiera contarles que la fe tiene tres enemigos inicialmente. Hago un paréntesis. Por aquí entenderán que soy guajiro, ¿no? Y dice que uno habla como muy rápido. Algunos dicen que uno habla como cantadito, y algunas veces me escucharán expresar palabras, pues, de pronto poco comunes. Me disculpan, pero bueno, ahí vamos fluyendo con mucha confianza. La experiencia entonces inicia así. La fe tiene unos enemigos a los cuales tenemos que hacer combate. No me lo van a creer. Inicialmente 3 enemigos les vengo a presentar. 3 enemigos de la fe que no solamente están en este siglo XXI, sino que están en todas partes, en todos los tiempos. Quiero pedirle a alguno de por aquí que pudiera escribir ahí el título del tema, ¿no? Los enemigos de la fe en el siglo XXI, para poder anclarlo. Y así todos los que vayan llegando puedan darse cuenta de lo que estamos hablando. Bien, en esta experiencia, hermanos, puedo compartirles que la fe tiene 3 enemigos en todos los tiempos, 3 enemigos fundamentales. No me lo van a creer. Bueno, sí me lo van a creer porque el primer enemigo es clave, es clarísimo. El primer enemigo de la fe es el demonio. El demonio, claro que sí. El demonio es el primer enemigo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es la experiencia que nos acerca y nos hace, pues, llenos de Dios especialmente, ¿no? Que nos une el amor de Dios. Y lo que hace el enemigo demonio es separarnos. Por eso se llama diablo, dividir. Diablo, divisor. El primer enemigo de la fe se llama demonio. El segundo enemigo de la fe se llama el mundo, las modas, el mundo. Ese es un poco interesante, ¿no? Ese enemigo. Y el tercer enemigo sí que no se lo esperaban. El tercer enemigo de la fe soy yo mismo, mis egos, mi orgullo, mi propia persona. Qué duro, ¿no? Ahí están, en primera sección. Son 3 los enemigos de la fe que siempre estarán, que han permanecido durante todos los tiempos, que hay que combatir. El demonio, el mundo y yo mismo, mi ego. Y así iniciamos, hermanos. Vayan anotándolo, que esa es la primera parte, la primera experiencia. Por un lado, comencemos, ¿no? El enemigo de la fe, que es el demonio. El demonio es un ser espiritual que no nos deja acercarnos a la presencia de Dios, que nos pone tentaciones y nos invita siempre al pecado.
hay una realidad que es que nos han pintado durante mucho tiempo el demonio feo, con cachos, con fuego, rojísimo. Y yo te digo que si el demonio fuera así de feo, ninguno le aceptara sus invitaciones. El demonio y el pecado, hermano, pues dicen que el demonio es un ser de luz y nos engaña, nos confunde. Y así es la experiencia. Por eso es nuestro enemigo. Al igual que el pecado, el demonio, si fuera bonito, si fuera feo como lo pintan, pues todo el mundo lo rechazaría. Así es el pecado, ¿no? Si el pecado fuera tan feo como a veces creemos, todo el mundo le huiría. Y así como es la experiencia del demonio, que no es tan feo como lo pintan, así son sus engaños. No creas que en el proceso de la fe el demonio te va a engañar con situaciones tan gravísimas o tan oscurísimas, no. La fe se ve engañada por el demonio con algunas tentaciones hasta hermosas. A mí siempre me gusta poner ejemplos, por decir algo. Llega una chica, cualquier chica, y tiene la chica un novio, ¿no? Una pareja, y quiere casarse, una pareja que le gusta de pronto un muchacho moreno, ¿no? Alto. El demonio obvio que te va a poner de tentación un chico también moreno y alto, porque te conoce y sabe tus gustos. Es claro que si él te pone lo contrario, tú enseguida lo rechazas. El demonio nos conoce y por eso nos engaña. Y por eso estamos todos invitados a combatir en la fe contra el demonio, que sabe cuáles son nuestros puntos débiles, que sabe cuáles son nuestras debilidades. O sea, si el demonio te conoce y tú sabes que tu debilidad está en el amor al dinero y que quizá eres fuerte en afectos y en el amor, él no te pone tentaciones tanto de afectos sino de dinero, de necesidad en el dinero. Esa es la experiencia, hermanos. Si el demonio sabe que tú eres muy libre con el dinero pero que te cuesta orar, es obvio que te va a presentar tentaciones desde quitarle espacio a la oración y dar pues mucho control al dinero, y vas a ser muy libre. El demonio nos conoce y por eso es el primer enemigo de la fe. Nos conoce más de lo que nosotros creemos, y es ahí en donde se presenta el primer combate. Enemigo de la fe es el demonio, y en este siglo XXI también. Pero es un combate que libramos y que ganamos. Lo ganamos porque Cristo ha vencido. Y ahí vamos. No se te olvide, el demonio es el primer enemigo de la fe. El segundo enemigo de la fe es el mundo y las modas. Quiero que lo anotes bien ahí, porque luego viene la otra parte de la explicación, que es la ampliación de este tema del mundo. Todo lo que el mundo nos ofrece. Pero el mundo especialmente nos pide una talla. Sí, el mundo nos pide tallas, nos pone como unas medidas, porque el mundo quiere que produzcamos y produzcamos. Nos invita a vivir desde la moda a una vida desechable. Y siempre ha sido así. El mundo siempre ha sido enemigo de la fe. Tener fe y vivir en el mundo, entendiéndolo desde la moda y el paganismo, es ir contracorriente. Lo dice el Papa Francisco. Y nosotros estamos allí. Lo dirá San Pablo. Vivimos en el mundo, somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y quien es ciudadano del cielo entiende que nada contracorriente en esta experiencia. Pero ¿en dónde está la clave, hermanos? Que el mundo nos va a engañar siempre. Nos va a poner espejismos, modas, porque nos quiere explotar. Nos quiere pedir siempre una talla. Y un ejemplo básico que a mí me gusta siempre poner es la experiencia del trabajo. Todos necesitamos trabajar, porque todos necesitamos encontrar un sustento para poder sostener nuestra vida y nuestra familia. Sí, y desde el trabajo en el mundo, siempre el mundo nos engaña. Por ejemplo, aquel señor trabajador trabaja toda la semana y tendría el domingo solamente para compartir con sus familias,
con sus hijos, con su esposa. Y justo mira lo que hace el mundo. El mundo ofrece trabajar en domingo y pagar tiempos extras, mucho dinero, ofrece dinero el mundo. Y no quiere que tú descanses, quiere que tú trabajes, quiere que tú produzcas. Al mundo no le importa tu felicidad, al mundo lo que le importa es lo que tú gastes y compres. Al mundo no le importa tu fe, al mundo le importa que estés a la moda, y por eso el segundo enemigo de la fe es el mundo. El mundo en cuanto a la moda, el mundo en cuanto al paganismo que nos invita a vivir en el consumo desenfrenado, en ese consumo que nos lleva al pecado muchas veces y que nos gusta, y a veces lo necesitamos, ¿no? Porque no es que sea malo, sino que todo en exceso es malo. Y ese es entonces el segundo combate que libra la fe. Primero, el combate contra el demonio. Segundo, el combate contra el mundo y la moda, que siempre nos pedirán ir contra corriente, porque no encajamos. El padre no encaja en esta moda de hoy en día, porque el padre anda de negro, bueno, yo ando de azul, pero ando con un cuellito aquí que me identifica, que me dice, que me caracteriza. No encajo muchas veces. Y es que no me importa encajar, me importa vivir en la verdad, y esa es la fe. Y es que no me importa tener lo de más marca ni lo más caro, sino con lo que me sienta cómodo. Y ahí también habla la fe. Y es que no me importa seguir, como dice el dicho, como Vicente para donde va la gente. No, me importa seguir a Jesucristo y mantenerme firme en mis criterios, porque soy ciudadano del cielo. Esa es la segunda clave, el segundo combate, el combate contra el demonio. El combate contra el demonio y ahora el combate contra el mundo. Viene un tercer combate que yo sé que no se lo esperaban. Combatir contra el demonio, pues todo el mundo lo conoce. De pronto el combate contra el mundo, pues es muy claro, ¿no? Dice la palabra en el Evangelio de Mateo: no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y al dinero. Lo ha dicho Jesucristo. Pero este tercer combate no te lo esperabas. El tercer enemigo de la fe eres tú mismo. Soy yo mi propio enemigo en la fe. Sí, mi ego, mi orgullo y muchas veces mis condicionamientos. Muchas veces, hermanos, somos nosotros propios enemigos en la fe, en cuanto a veces nosotros mismos nos condicionamos, ¿no? Somos orgullosos y no dejamos que el Señor actúe y que nuestra fe crezca. No dejamos muchas veces que el Señor vaya obrando porque queremos nosotros seguir nuestros propios proyectos. Y mira cómo nos convertimos en enemigos de la fe muchas veces. Sí, dice la palabra en el profeta Isaías: los pensamientos del hombre distan del cielo a la tierra de los pensamientos de Dios. Y es que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, olvidándonos de la voluntad de nuestro Señor. Pero esa es la experiencia, hermanos. ¿Ves cómo nosotros mismos a veces somos enemigos? Como diría un filósofo, no me acuerdo ahorita quién: el hombre es lobo para el propio hombre. ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, bueno, nuestro orgullo y nuestra soberbia, pero a veces también nuestras incapacidades no nos dejan crecer en la fe. ¿Tú sabes cuántas personas se me acercan a decirme a mí: Padre, mira, ora por mí porque ya Dios a mí no me escucha? Y se me ocurre siempre decirle: ¿cómo así? ¿Por qué? No, Padre, Dios no me escucha porque yo he cometido tantos errores. Padre, Dios a mí no me escucha porque yo he sido tan pecador. ¿Y sabes qué? Eso es un error. Dios siempre escucha la oración. Y no podemos nosotros autodeterminarnos por un acontecimiento. No define toda nuestra vida. No podemos encerrar a Dios, que quiere hacer milagros en nuestra vida, solo porque alguna vez te hayas equivocado. Es más, ni siquiera estando en pecado, Dios deja de acompañarte en la vida. Mira cómo es la grandeza de Dios. Mira la pequeñez, mira nuestra pequeñez muchas veces, nuestra propia pequeñez y nuestra falta de fe.
que somos nosotros mismos a veces enemigos de nuestra propia fe porque nos autocondicionamos. Y así es la vida, hermanos, y esa es la fe. Viéndolo así, tenemos entonces tres enemigos iniciales en la fe, que no solamente están en el siglo XXI, porque hoy el tema son los enemigos de la fe en el siglo XXI, pero que no solamente están en el siglo XXI, que están siempre. Le han pasado a todos los creyentes, desde Jesucristo para acá, a San Pablo, a San Pedro, a San Agustín, a Santo Tomás, al Papa Juan Pablo II, le pasa al Padre Moli, te pasa a ti también. El combate de la fe contra el demonio, el combate de la fe contra el mundo y las modas, y el combate de la fe contra nuestros propios proyectos. Esa es la primera parte. Eso era lo que quería inicialmente compartir en esta primera sección. Hay un combate en la fe. La fe tiene unos enemigos en este siglo XXI. Y ese combate se libra con tres personajes: el demonio, el mundo y nosotros mismos. Gracias a todos los que se han quedado hasta este momento, ¿no? Es la primera parte. Vamos a ver quién está por aquí. Me gusta mucho saludar a los que nos acompañen, esa es la idea, ¿no? Rosana García, muy bien. Melisa Ortiz, muy bien. Isabela Pérez, obvio, se queda con nosotros. Andrea Pérez. La Fundación Ángeles Callejeros. Vanessa Orozco, Gladys Josefina, Liliana Jiménez, Rosa Corrales, muy bien. Lisana Correa, Elsa Isela, Lina Olivella, que es paisana mía de aquí, de la región de La Guajira. Lina, Dios te bendiga. Marcela Pestana, Aura Isabel Alvarino, y bueno, Lisdailis Dávila, que es de aquí, de mi comunidad. Está aquí conmigo en las aguas de Ibirico, es quien me ayuda a todos los emprendimientos y proyectos de los niños y jóvenes. Qué bendición, gracias por quedarse y por estar con nosotros en este momento. Quiero pasar a la segunda parte del tema que les he preparado con el título Los enemigos de la fe. La fe tiene unos enemigos y en este siglo XXI la fe tiene unos enemigos fuertes. Ser creyente y tener fe y querer cultivar la fe no es tan fácil. En este siglo XXI no es tan fácil. Todos vamos nadando contra corriente. Pero de verdad que nos asiste el Espíritu Santo y el amor de Jesucristo que se entregó por nosotros. Enfocándonos al enemigo, que es el mundo, el cual también es patrocinado por el demonio, ¿no? Y nosotros que vamos ahí de cabeza enseguida, porque somos nosotros los que vivimos en el mundo, les voy a mencionar unos enemigos de la fe en el siglo XXI. De pronto alguno tenga alguna otra apreciación, pero para mí, estos enemigos que vienen ahora más focalizados son muy importantes. Y comienzo con el primero. El primer enemigo de la fe se llama pluralismo, un enemigo fuerte en este siglo XXI. El pluralismo intenta respetar la idea y la posición de cada persona. Eso es pluralismo. La gente es consciente de sus derechos, pero la gente no es consciente de los deberes, ¿no? Que tiene que respetar. Y la gente hoy en día, desde el pluralismo, quiere correr la base de la fe, de las autoridades, de la historia, bases que sostienen la vida misma de la sociedad. Y bueno, dejan de existir entonces nuestros derechos principales, nuestros principios naturales, y empieza la gente a vivir de lo como quiera, aceptándolo todo. Toca aceptarlo porque cada una persona es un mundo distinto. Y no, el pluralismo quiere aceptar todo y por eso se convierte en enemigo de la fe, porque la fe es una firme, es una base. Y ese es el primer enemigo. Ese es el primer enemigo de la fe. Los tengo por aquí anotados para no disvariar, ¿oyeron? El segundo enemigo de la fe, más bien los voy a traer por aquí más cerca.
El segundo enemigo de la fe se llama secularismo. Vayan anotando. El secularismo es impresionante cómo se convierte en enemigo de la fe. Es hermanita del pluralismo. Exalta los valores temporales, todos los valores temporales los exalta, pero va desconociendo los valores trascendentes, espirituales. Y claro, la fe es un valor trascendente, espiritual, y por ende es enemiga de la fe el secularismo, porque no cree en Dios, porque no tiene en cuenta la fe, porque hace a los hombres cada día más mundanos. Claro, el pluralismo y la secularización da permiso para todo, para la eutanasia, para el aborto, para la dosis mínima, para el libre desarrollo de la personalidad, para las familias no tradicionales, para todo, porque como cada quien es libre, claro, cada quien reclama sus derechos, pero todos olvidan sus deberes, y es ahí donde pluralismo y secularismo se convierten en enemigos de la fe. Viene ahorita un tercer enemigo de la fe en este siglo XXI. Vayan anotando que de pronto, sin darse cuenta, están ustedes allí adentro. Se llama el tercer enemigo individualismo. El individualismo pone a cada quien al frente de todo y nos invita siempre al éxito. Y ser exitosos no es malo, no es malo, no es malo. Pero el individualismo nos invita a ser exitosos pasando por encima de lo que sea, matando, quizás pisando al otro. Lo decía Mafalda alguna vez, ¿verdad? Qué duro y qué raro es crear una fortuna amasando la vida de los demás. Y sí, cuando vivimos desde el individualismo no pensamos en el más necesitado, y eso es contrario a la fe. ¿Y por qué el individualismo es enemigo de la fe? Porque el individualismo especialmente es madre de la corrupción. Cada quien piensa para su propio bolsillo, para su propia estabilidad, y nadie quiere morir, entregarse al servicio por los demás. Ese es el tercer enemigo de la fe en el siglo XXI. Pluralismo, secularismo, individualismo. Vamos a pasar al cuarto enemigo de la fe del siglo XXI. Ese cuarto enemigo se llama hedonismo. Hedonismo. Anótalo, que no se te olvide. Es la vida siempre en búsqueda del placer. Felicidad exclusivamente desde el placer. No nos deja tener de pronto otras experiencias bonitas, sino que todo tiene que ser placer, y poco a poco se le va perdiendo el sentido al pecado, ¿no? Se le pierde el sentido al pecado, se le pierde el sentido a los pequeños detalles. Te pones tú en el centro y comienzas a ser egoísta, todo el mundo tiene que aplaudirte y amarte. Eso es ser hedonista. Se pierde la capacidad del sacrificio, se desvaloran todos los ejercicios espirituales. Esa es la experiencia. Por eso el hedonismo es enemigo de la fe en este siglo XXI. Si todos nosotros somos hedonistas, se perderán las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, porque nadie querrá entregarse al servicio, al amor por completo a Dios. Cada quien querrá reservar su vida. Pero dice la palabra: quien pierda su vida por mí, la salvará. Quien pierda su vida por mí, la salvará. Llevamos 4. Pluralismo, secularismo, individualismo y hedonismo. Camila Posada, bienvenida. También a Hilda Dangón, que es de por aquí, paisana mía, bienvenida. También a Ayus Miranda, muy bien. Vamos a pasar al quinto enemigo de la fe, hermanitos. Muy interesante este, ojo. El quinto enemigo de la fe se llama el relativismo. Ojo con el relativismo, que es enemigo de la fe. ¿Por qué? Se convierte el relativismo en enemigo de la fe en cuanto que todo relativismo contradice las convicciones fijas. La fe es una convicción fija del creyente. La fe nos invita a saber que Jesucristo está presente,
Sí. Y entonces, desde el relativismo, todo varía, todo se pone en duda, no hay principios individuales, no hay principios universales. Y claro, todo lo que sostiene la fe son principios universales. Dios, el amor, el cielo, el infierno también, el pecado y la gracia. Si ponemos en tela de juicio desde el relativismo estos principios, pues empieza a prevalecer cualquier consejo y cualquier opinión. Cualquier consejo, aunque no tenga un soporte, se convierte en el relativismo en enemigo de la fe de este siglo XXI. Y llevamos 5, les recuerdo: pluralismo, secularismo, individualismo, hedonismo y relativismo. Hay un sexto enemigo de la fe, todos estamos allí. Este enemigo se llama sociedad de consumo. Ojo, enemigo de la fe en el siglo XXI, la sociedad de consumo. La sociedad de consumo nos invita a creer que vale más el tener que el ser. Por eso dice el dicho: cuánto tenés, cuánto valés. La sociedad de consumo siempre nos invitará a buscar nuestra zona de confort y a crear necesidades ficticias. Nos hacen pensar que como salió el iPhone 11 o el 12, qué sé yo, necesitamos el iPhone 12. Yo ando con un Huawei y no me estoy muriendo. ¿Ves? La sociedad de consumo produce aparentemente soluciones, pero en el fondo nos da insatisfacciones para cada día seguir vendiendo, porque no le importa la persona sino lo que se produzca y las ganancias. Claro, si tú no produces, no entras en la sociedad de consumo, y cada vez vamos encontrando que más personas entonces se convierten en desechables. Claro, los ancianos entonces, eutanasia para los ancianos, desechables. Claro, a los recién nacidos o a los bebés en el embarazo pueden abortarse, claro, porque no producen. ¿Qué va a producir un bebé en la gestación, en el vientre materno? La sociedad de consumo. Al enfermo lo quieren desechar porque no produce nada. Al pobre, al inmigrante, al desempleado, la sociedad de consumo no lo recibe porque no le aporta a la sociedad, porque no compra. Por eso, la sociedad de consumo es enemiga de la fe, porque considera desechable a todo lo que no produzca hasta Jesucristo. El séptimo enemigo de la fe es importante: los medios de comunicación mal administrados. ¿Quién lo creyera, no? Tan buenos que son los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación, al ser mal administrados, crean modelos nuevos de vida, con pautas de comportamiento, con nuevas escalas de valores, en el cual entramos nosotros, en el cual todo busca venderse, en el cual todo está intercomunicado, y en el cual, si nosotros desde la fe no aportamos, también seremos puestos en una tela de juicio. Muchas veces la fe está tergiversada por los medios de comunicación para que todo sea al acomodo de la noticia que más se esté vendiendo. Por eso un medio de comunicación mal administrado se vuelve enemigo de la fe. Y eso nos invita a poder saber qué vemos, qué escuchamos, qué noticias leemos. Sabemos ya, medios de comunicación mal administrados es el séptimo enemigo de la fe. Hay un octavo enemigo en el cual entran todos. Ese enemigo se llama, ojo con este enemigo se llama nueva era, y es el enemigo de la fe que más se parece a la fe. La nueva era y todas estas corrientes orientales, hermanos, es la nueva religión de la posmodernidad. Pero ojo,
es enemigo de la fe en el siglo XXI, la nueva era, porque crea una espiritualidad sin Dios. Es muy fácil descubrirlas. Empiezan a pedir trascendencia, empiezan a pedir crecimiento, armonía, pero sin la iglesia, sin Jesucristo, sin las Sagradas Escrituras, sin Dios mismo. Y claro, te profundizan y te invitan, pero todo es un levantarse desde ti mismo, no desde Jesucristo. Contentillos ahí, pañitos de agua tibia que no son fe, son fáciles. Y por eso se vuelve enemigo de la fe, porque es más fácil irse con la nueva era, con las nuevas corrientes espirituales, que con la propia fe de Jesucristo. Pero ojo, es muy fácil identificarla. En estos días, muchas personas me llamaban a preguntarme inquietas con esa cadena de oración de los arcángeles, que enviaban arcángeles, que tocaban la puerta, que se bebían el agua, que ponían una manzana. Todo eso era nueva era. Y yo empecé a revisar, y lo primero que encontré en esa novena, supuestamente, es que la novena de los arcángeles no mencionaban ni a Jesucristo, no mencionaban a Dios por ninguna parte, mucho menos a la Virgen María. No traían citas de las Sagradas Escrituras, no decían nada de la fe de la iglesia ni de doctrina. Y ahí entendí que era nueva era y no era católico, no era cristiano. Atentos, que la nueva era se nos va metiendo y nos va vendiendo una espiritualidad errada que no tiene a Jesucristo. Y nos vende la experiencia de que sí, que te elevas, pero todo aquello está en la fe cristiana también. Todo lo que tienen allá lo tenemos aquí, y aquí tenemos mucho más. Un cristiano de fe fuerte no tendría necesidad de ir a buscar ninguna otra cosa por allá. Es que en Jesucristo lo tenemos todo, mi hermano. Todo lo tenemos en Jesucristo. ¿Qué más quieres? Jesús se entregó en la cruz por ti. Es más que suficiente. Yo siempre escucho, una sola gota de su sangre bastaría para darte una nueva vida. Esa es la experiencia. Y bueno, esas son ocho claves, 8 enemigos de la fe en el siglo XXI. Se los voy a recordar. El pluralismo, el secularismo, el individualismo, el hedonismo, el relativismo, la sociedad de consumo, los medios de comunicación mal administrados, la espiritualidad de la nueva era. Esos son los medios los enemigos de la fe del siglo XXI, en los que nosotros estamos viviendo a diario. Todos los días tú abres tus redes sociales y te llega un mensaje, te llega un tweet, ves un estado, te dan ganas de compartir un mensaje, y muchas veces estamos compartiendo enemigos de nuestra fe. Y bueno, si somos maduros en la fe, podemos hasta leer y revisar noticias, no pasa nada, porque tampoco es satanizar estas experiencias, no. Todas son necesarias, sino que en su desequilibrio y extremo se convierten en enemigos de la fe, que es lo que está sucediendo. Y ese es el problema, hermanos. Todo en sus extremos es malo. Si tú eres maduro en la fe, puedes leer, puedes documentarte y defenderlo, pero con una conciencia clara, saber en dónde has puesto tu fe, lo dice la carta de San Pedro. Yo sé en quién he puesto mi fe, y yo sé que ese Dios no me dejará defraudado. Y esa es la experiencia que hoy quería compartirles, hermanos míos. La fe tiene sus enemigos, enemigos de siempre. El demonio, el mundo y mis propios proyectos. Y tiene la fe también en este siglo XXI 8 enemigos que se lo acabo de mencionar. La experiencia es que puedas tomar las armaduras de la fe y librar el buen combate de la fe. ¿Cómo? Primero,
acercándote a Dios. Uno no puede defender su fe sin acercarse a aquel que te la regala. A mí siempre me ha llamado la atención que hay una frase por ahí que dice: aquel que te da la vocación te da la gracia. O sea, si te ha regalado el Señor la fe, Él mismo te da las herramientas para defenderlas. Si me ha llamado el Señor a mí al sacerdocio, el Señor me da a mí toda la gracia y la fuerza necesaria para defender mi sacerdocio. Si tú has recibido el llamado a la iglesia, a una comunidad, tú recibes de Dios toda la fuerza para quedarte en tu fe y defenderla y hacerla crecer. Hay que cultivarla y buscar. Cultivar de pronto la espiritualidad, ¿no?, de la oración, de la iglesia. Especialmente cultivar los sacramentos. Qué armas tan hermosas que son los sacramentos para defender la fe. El amor a la Eucaristía, la adoración al Santísimo, la confesión cuando se necesite y todos los sacramentos que vamos recibiendo. El poder leer y orar con las Sagradas Escrituras. Qué importante es orar con las Sagradas Escrituras, que las Escrituras hagan parte de nuestra vida. Herramientas, hermanos, para defender la fe en este siglo XXI. Preguntar, averiguar, leer, comprar libritos, ver películas de santos, qué sé yo, escuchar alabanzas católicas. Hacer de tu vida un ritmo litúrgico de oración, de servicio, pero especialmente de obediencia. La clave para defender la fe de estos enemigos del siglo XXI es que todo pueda estar canalizado. La fe ha sido un don del Señor que nos lo ha regalado para vivirlo en comunidad. Sí, hay que ubicarse en la comunidad de la iglesia, tener nuestro propio grupo de hermanos en la iglesia, nuestra pequeña comunidad, identificar quién es el líder de la comunidad, el sacerdote o el obispo, y ser obedientes. Decía, creo que era San Ignacio de Antioquía: todo con el obispo, nada sin el obispo. Todo con Jesucristo, nada sin Jesucristo. La obediencia es un arma fundamental para la fe, porque muchas veces no lo sabemos todas, pero siempre habrá un pastor que nos pueda guiar, especialmente Jesucristo y a los pastores que Él ha encomendado, obispos, sacerdotes, sabiendo que todos somos humanos y nos equivocamos, pero Él regala los dones y la capacidad. Recuérdalo siempre: quien te da la vocación te da la gracia, quien te ha llamado a la fe te da la fuerza para defenderla. Y en este siglo XXI, si has querido seguir el camino de la fe, te cuento que hay una palabra en el libro del Eclesiástico que dice: si te alistas a servir al Señor, prepárate para las pruebas, porque el oro se purifica en el fuego. El oro se purifica en el fuego. Y esos somos nosotros, hermanos, piedras preciosas en las manos de Dios, que todos hacemos parte, piedrita tras piedrita, de toda la construcción y la edificación de la fe en la iglesia. Todos somos iglesia, y de esta iglesia es de Jesucristo. Me ha alegrado mucho compartir con ustedes en esta noche, y bueno, de esta forma finalizamos el en vivo de esta noche. Ha sido un en vivo muy tranquilo, ¿no? Muy interesante. Me alegra mucho compartir, porque así recuerdo, esto no lo inventé yo, esto fue una clase que vi en el seminario hace muchos años, y quise recapitularla para que no se me olvide, porque hasta el Padre necesita tener todo esto presente, porque aquí lo tengo en conceptos, pero luego me toca vivirlo. Claro, me toca vivirlo, porque a mí también me llegan solicitudes, invitaciones, fotos, videos, mensajes que me invitan a vivir de pronto de forma hedonista, de forma individualista, a caer en la nueva era también. Es muy fácil que un cura coja la nueva era para predicar y orar y todo el mundo le gusta, pero yo he recibido una fe. Me pide Hilda que repita la frase: quien te da la vocación te da la gracia, y quien te llama a la fe te da la fuerza, ¿no? Esa puede ser una, pero es que yo he dicho tantas frases aquí hoy. Espero que alguien las esté anotando para poder publicarlas en los estados y en los tweets. Pero bueno, a mí esa me gusta: quien te da la vocación te da la gracia,
Quien te da la fe, te da la fuerza para defenderla. Mi gente, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, Isabela, y gracias, hermanos de Espiritualízate, por esta hermosa invitación que me han realizado en esta noche. De verdad que ha sido un momento especial de compartir. De verdad que me ha gustado mucho este momento. Inicié un poco asustado, ¿no? Pero bueno, a mí me alegra mucho estos espacios. Les recuerdo, yo soy el Padre Molly. Ojalá que podamos encontrarnos, ¿no? Los que están por aquí. Así aparezco en Instagram, @padre.molly. A veces subo videitos, mando algunas palabras de Sagradas Escrituras, algunos daticos por ahí interesantes de ¿sabías qué? Para que vayamos creciendo. A veces hacemos los jueves de adoración al Santísimo, transmitimos la Eucaristía, y todo esto lo hacemos por ustedes, porque sabemos que cada gotica es una fuerza que se le da, cada gotica es una fuerza a la fe que nos defiende con los enemigos. Les regalo la bendición para que cada uno pueda ir a defender la fe en este siglo XXI. Que Dios Todopoderoso, con el auxilio de Nuestra Señora de Guadalupe, les acompañe. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, muy buenas noches para todos. Feliz fin de semana.